Bueno, muy buenas tardes a todos. Estarán ustedes ya cansados, pero nosotros les aseguramos que por lo menos vamos a intentar ser sugerentes, atractivos, no sé si disruptivos, por lo menos replicar lo interesante del debate que hemos tenido de puertas adentro antes de que nos desenjaulasen, que la verdad que ha estado muy bien, ha sido muy interesante. Y bueno, pues vamos a intentar que los próximos 40 minutos que vamos a compartir con todos ustedes pues también respondan, yo creo que a las expectativas que ha generado la mesa. Vamos a seguir la misma dinámica que se ha seguido a lo largo del día en el resto de mesas. Yo voy a presentar primero rápidamente a los 4 participantes, de los que Ángeles nos daba una pequeña pincelada de cuál es su dedicación actual. Luego les voy a plantear una pregunta genérica y luego el tiempo en principio nos lo permitirá. También alguna pregunta más concreta que tenga que ver con sus competencias y sus responsabilidades actuales. Voy a empezar primero por mi izquierda para, insisto, rápidamente simplemente contextualizar quién nos acompaña esta tarde en la mesa. A mi izquierda, justamente a mi izquierda, me acompaña Ángeles Marín, es ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Desde 2006 es funcionaria del Estado en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información. Desde hace más de 10 años, desde hace 11 años, trabaja en el Ministerio de Fomento. Ahora, como todos ustedes saben, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y desde hace casi 3 años, o cerca de 3 años, dirige la Oficina de Estrategia de la Movilidad. Ángeles, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bien, también está con nosotros, voy a seguir el orden en el que nos hemos sentado, Ramón Mateo. Es director de Análisis e Impacto Regulatorio de Vivarlet, Gabinete de Incidencia Pública, es economista por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Análisis Económico por la Universidad de Oviedo. Es Senior Policy Fellow en el Centro de Políticas Económicas y Economía Política de SADE. Y es colaborador, quizás a alguno de ustedes le sigan o le conozcan por eso, porque es colaborador habitual en los medios de comunicación y de análisis. Y cuenta con una amplia experiencia, más de una década en asesoría técnica parlamentaria, principalmente a nivel institucional, tanto autonómico como estatal. Ramón, también gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a vosotros. Justamente a continuación de Ramón, esta tarde también nos acompaña Cristina López García de Leániz, es doctora en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Es profesora de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en concreto en el campo de la planificación urbana y el urbanismo, ¿es correcto? Es la directora técnica del Observatorio, como bien ha dicho Ángeles, de Movilidad Metropolitana e investigadora en el Centro de Investigación del Transporte. Cristina, también bienvenida, buenas tardes. Gracias. Gracias por haber hecho el esfuerzo de acompañarnos esta tarde. Encantada. Y finalmente, bueno, alguien que juega en casa hoy, nos acompaña Javier Burrieza, que es ingeniero, también es una mesa de ingenieros, ya les he dado caña yo dentro, como plumilla y periodista que soy. Nos acompaña Javier Burrieza, es ingeniero senior de desarrollo de negocio en Nomon, firma de la que hemos hablado esta mañana. Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y también el Royal Institute of Technology de Estocolmo, con especialidad en desarrollo urbano sostenible. Comenzó su carrera profesional en esta firma que les decía, en Nomon, en el año 2018, donde ha trabajado como consultor de análisis de la movilidad y, en concreto, como director de la unidad de sistemas de transporte. Javier, que juegas en casa, buenas tardes. Muchas gracias por la bienvenida. Y también gracias por estar con nosotros. Y bueno, yo les decía que voy a plantear una primera pregunta genérica. Me consta que van a hablar de París y de los patinetes, como nos comentaba Ángeles en la introducción. Si queréis, seguimos el orden que nos hemos planteado. Podemos empezar por Ángeles. Y bueno, a modo de contexto, de ubicación del titular de la mesa que nos ha traído hasta aquí, la pregunta es sencilla. ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades de la movilidad sostenible en estos momentos en las ciudades? Ángeles, puedes empezar.
Bueno, pues muchísimas gracias y simplemente agradecer brevemente a la organización por contar con el Ministerio de Transportes, por invitarnos al MITMA a participar en esta mesa. Centrándome ya en el tema y como me han pedido ser justa con los tiempos, yo destacaría 4 retos cuando hablamos de movilidad en ciudades. El primero es la urgencia climática. No tengo nada que añadir porque lo ha contado excepcionalmente bien una ponente anterior representante de CODES. El segundo es la salud de las personas. Es un tema también de salud pública. No todas las emisiones del transporte tienen efectos en el cambio climático, sino que algunas tienen efectos en la salud de las personas en los ámbitos urbanos, es decir, cuando se producen cerca de donde vivimos las personas. Por lo tanto, también es un tema de salud pública. También los esquemas, los patrones de movilidad que tenemos, si conducen al sedentarismo, pues eso también tiene un impacto en salud pública. Por lo tanto, ese es el segundo gran reto. El tercer gran reto está ocupando las portadas de nuestros periódicos desde hace algo más de un año y es la independencia energética, ¿no? El avanzar hacia un modelo energético que nos proporcione pues, más confort y mayor independencia en nuestro país, mejorar la eficiencia energética y reducir nuestra dependencia de esos combustibles fósiles. Y el cuarto reto, si hablamos de movilidad urbana, que a veces a lo mejor se nos escapa, es el tema social. Hay un reto social. La movilidad tiene que ser, entendemos así, un derecho porque te da acceso a otros derechos. Es lo que te permite ir todos los días a tu lugar de trabajo, a tu lugar de estudios, al médico, a desempeñar tu vida social y, por tanto, debe ser accesible para todas las personas y asequible para todas las personas. Por tanto, no podemos olvidar que la movilidad también es, de alguna forma, política social. Por tanto, hablamos de retos que no son de movilidad, hablamos de clima, de política energética, de salud pública, de políticas sociales. Por eso creo que la movilidad se está volviendo un sector tan relevante, porque está en el centro de retos del máximo nivel. ¿Qué hacemos para contrarrestar o de alguna forma para afrontar estos retos? Pues lo que proponemos es una transformación en la movilidad de nuestras ciudades, en todos los planteamientos de movilidad, y transformar es una palabra pues muy rotunda. ¿Qué tenemos que avanzar? Pues avanzar hacia esa movilidad sin emisiones, hacia esos esquemas de movilidad más saludables y de ahí la promoción de la movilidad activa, a pie o en bicicleta, avanzar hacia esquemas más eficientes energéticamente como el transporte público, el transporte compartido, una movilidad, como digo, asequible para todas las personas, accesible para todas las personas, para los mayores, para los niños, para las personas, sea cual sea su capacidad, y de ahí también el desarrollo de la red de transporte público para que llegue a todos y a todos los barrios. Y esos son la forma, digamos, de vencer estos retos. ¿Cuáles son, por contra, las oportunidades? Pues tenemos una gran oportunidad en la digitalización, en las nuevas tecnologías, en estos esfuerzos que estamos haciendo de una transición energética en el sector. Esas son los grandes luces, digamos, que vemos ante todos estos retos. Y tenemos también otra oportunidad, yo creo, en la concertación entre distintos actores. Nos enfrentamos a retos complejos que no podemos resolver uno solo de los actores. Tenemos que hablar el Estado, por supuesto, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que son los actores clave cuando hablamos de movilidad urbana, sin duda los ayuntamientos y los municipios. Tenemos que hablar, por supuesto, con el sector privado, con la academia, con las universidades, con el sector investigador. Esa es la gran oportunidad, el que todos los actores contribuyamos a esa transformación. Y luego una última oportunidad, solo por meter la cuña también de mi negociado, es la oportunidad extraordinaria que estamos teniendo de adelantar inversiones gracias a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiados con estos fondos Next Generation europeos. La primera componente del plan de recuperación de nuestro país precisamente es un plan de choque para la transformación de la movilidad urbana. Se van a destinar 6.000 millones de euros, es una cantidad absolutamente sin precedentes de fondos para acelerar todas las inversiones necesarias para esa transformación. Por tanto, yo creo que es una gran oportunidad que tenemos estos años, que estamos ya colaborando con ayuntamientos, con comunidades autónomas, con las empresas de transporte a través de programas de transformación de flotas, del programa MOVES que gestiona el IDAE, para, como digo, es un reto complejo con muchas variantes y aportar todos en la misma dirección. Estupendo, Ángeles. Bueno, comentaba Ángeles, ¿no?, que vivimos al final inmersos en un ejercicio de profunda transformación. Y es cierto, realmente si uno se para a pensar cómo ha evolucionado el mundo simplemente de unos pocos años hacia acá, desde luego si cada uno de nosotros hubiera hecho una apuesta hace 3 años sobre qué iba a suceder al año siguiente, desde luego hubiéramos perdido todos. Yo creo que después de una pandemia, un volcán, una guerra, una crisis energética, es difícil y uno no se atreve ni a aventurar qué puede pasar después. Pero es cierto que todas estas circunstancias han acabado motivando, han acabado acelerando esa necesidad de transformación. Y esa transformación que hoy vivimos y que lógicamente impacta también en el ámbito de la
la movilidad, en el ámbito de la industria en el que estamos, se da a todos los niveles. De hecho, esa transformación que vivimos, por ejemplo, lo vivimos en nuestras ciudades. Pensemos que a día de hoy el 80% de la población española, nada menos, se dice pronto, vive en ciudades. Es decir, el resto de la población es la que vive en zonas rurales, pero el 80% vive en ciudades. Y ahora mismo, con las tendencias actuales que estamos ya viendo, para el año 2050 se estima que cerca del 90% de la población vivirá en ciudades. Esto tiene consecuencias muy importantes con respecto a cómo es la vida que se desarrolla dentro de esas ciudades, cómo es la vida que se desarrolla fuera también y las dinámicas también que se introducen. Pensemos no solamente en el ámbito del transporte, también otros ámbitos, el empleo, la vivienda, cómo puede verse afectado por esta mayor concentración urbana que sucede en España, pero también es un fenómeno que se ve en otras partes del mundo. Por lo tanto, las ciudades se transforman, pero también la sociedad está en proceso de transformación. Podríamos hablar de muchas variables, muchos factores, quizá merece la pena señalar uno porque, como decía aquella película, ¿no?, cuando el destino nos alcance, esto es algo que nos va a tocar a todos, que es el envejecimiento de la población. Vivimos en un momento donde la población mayor de 65 años en España es el 21% de la población. 1 de cada 5 personas tiene más de 65 años. Pero es que cuando nos vayamos al año 2050, estamos hablando que las actuales proyecciones, siendo conservadores, dan en torno a un 37% de la población mayor de 65 años. Esto, desde el ámbito que nos ocupa, claro, tiene implicaciones enormes. ¿Cómo va a ser la movilidad de las ciudades cuando prácticamente el 40% de la población tenga más de 65 años, cuando tengamos casi un 20% de la población con más de 80 años? ¿Cómo va a tener que organizarse y disponerse incluso en el propio espacio, la ciudad, los servicios que tiene para poder atender las necesidades tan diferentes que va a tener una población concebida de esa manera? Probablemente no tenemos todavía respuestas, pero desde luego vivimos en ese proceso, somos ya parte de él. También, lógicamente, las propias empresas están viviendo esa transformación. Están viviendo una transformación, lógicamente, adaptándose al contexto, pero también estamos viendo, y hemos tenido, la verdad es que una jornada muy interesante y plagada además de precisamente pues, visiones de este futuro que nos espera y que la tecnología está poniendo ya en nuestra mano, ¿no? Coches autónomos, vehículos conectados, la posibilidad de utilizar los datos para algo que antes era impensable, que es el poder tener prácticamente trayectos y rutas personalizadas, pero que den servicio a más de una persona, los transportes bajo demanda, la robótica, la inteligencia artificial. Son todos, digamos, retazos de un futuro que está ahí, pero del que ya se están dando respuestas y que, lógicamente, cambian la manera en la que nos relacionamos, en las que vivimos y, por tanto, en la que nos movemos para poder llegar a todos esos ámbitos. Y también, lógicamente, la política está también viviendo esa transformación, que vamos a decir, ¿no? No es que realmente nada surge de forma espontánea y no es que estos debates no estuvieran, esto no deja de ser un continuo, pero realmente si uno analiza directamente solo quedándose el ámbito de los discursos, probablemente hace 10 años hablar de transición ecológica era poco menos que uno sabía, o sea, ¿quién hablaba de estas cosas? ¿No? Uno podía pensar, y siempre se contaba de forma quizá pues un poco a modo de broma, pues el hecho de cómo en realidad pues siempre en todos los municipios de España siempre había personas muy comprometidas con el medio ambiente, conscientes, digamos, del impacto que a veces la economía tenía sobre el clima y siempre existían determinados movimientos. Pero bueno, algo concentrado, algo puntual. A día de hoy, de alguna manera, todos somos aquellos ecologistas que existían en los años 80, porque al final todos somos ahora partícipes de aquellas preocupaciones que esas personas tenían, de los retos a los que nos enfrentamos y que ahora abordamos de una manera conjunta como sociedad. Con lo cual, la política cambia y, pues, sobra decir, y desde luego para las empresas, para las asociaciones sectoriales que hoy están participando en este foro, son plenamente conscientes de las exigencias cada vez mayores, de los objetivos cada vez más ambiciosos que desde las instituciones se están poniendo encima de la mesa para tratar de alcanzar unos objetivos que, como decía, pues ahora a todos nos resultan evidentes. Con lo cual, inmersos en esta transformación y digamos que a modo de secuencia, hemos pasado además en muy poco tiempo, en estos últimos años, de una transición ecológica que vivíamos todos como aspiración, ¿no?, como un objetivo deseable para una vida mejor. Las circunstancias también y el propio contexto pues, ha hecho que todo eso tenga que convivir y evolucionar de manera muy rápida con una necesidad, ya una aspiración, que era la de la independencia energética. Esa necesidad de poder liberarnos en nuestras actividades diarias de combustibles, en este caso en particular, pero también de materias primas de las cuales no tenemos control ni tenemos capacidad. Y todo esto ahora, quizá con un tono mucho más positivo y que se empieza a dibujar cada vez más,
se está empezando a configurar, si somos capaces de abordarla, como una oportunidad, que es la oportunidad de esa autonomía estratégica en la cual pues, no solamente tenemos el reto de cumplir objetivos, sino también convertirlos en una palanca de competitividad y en una palanca de liderazgo. Y cierro esta intervención pues, poniendo quizá un punto también para que reflexionemos sobre esta secuencia que he dicho, ¿no? De la aspiración brevemente, sí, a la necesidad y a la oportunidad. Que es el hecho de que hemos tenido la gran suerte, la gran fortuna de que el camino para alcanzar o para cumplir esas 3 metas ha coincidido que es el mismo. La innovación, la descarbonización, las apuestas por las renovables y por una movilidad más sostenible. Pero no podemos confiar siempre en la suerte y bueno, el hecho de que estemos hoy aquí reunidos planteando esta reflexión y estos debates es prueba de que tenemos un sector muy vivo, consciente y que seguro que puede aprovechar esa oportunidad. Perfecto, Cristina. Gracias. En primer lugar, rápidamente agradezco que hayáis invitado al clúster de FACIL, al observatorio al cual represento. Y yo creo que uno de los retos principales que tienen las ciudades, voy a hablar del transporte público, que en materia de movilidad sostenible es clave, pues es sobre todo recuperar esa demanda perdida durante la pandemia y después de la pandemia. Fue fuertemente dañado, tocado, y si vemos cifras, antes hablábamos del horizonte temporal de 2019, pues en materia de transporte público el 2019 fue un año especialmente favorable para la demanda de transporte público. Y para que os hagáis una idea, en un orden de magnitud se perdió pues, casi un 46% de demanda en el año 2020, que ha tardado en recuperarse, primero por las distintas olas del 2020 y del 2021. Sí que nos movíamos menos, hubo mucho teletrabajo, cambiaron mucho las pautas y los hábitos de movilidad, pero le ha costado al sector del transporte público haciendo un esfuerzo titánico y para devolver esa confianza que se perdió, demostrar que el transporte público pues, es seguro, la movilidad es segura y devolver esa confianza a los usuarios. Y realmente yo creo que ahora, entre las ayudas que se están dando públicas para rebajar el precio de los abonos de transporte y luego también, igual que la pandemia, fue en contra de los modos colectivos, o sea, el más tocado fue el transporte público. Realmente la crisis energética de la que hemos hablado esta mañana mucho y en la que estamos inmersos, la carestía de los combustibles pues y todas las ayudas públicas que se están recibiendo están generando un efecto positivo en esa recuperación. O sea, digamos que el transporte público pues ahora está otra vez cogiendo fuerza. Eso sería uno de los retos, pues volver a niveles de demanda pues prepandemia. Otro reto muy importante también es la temperatura de la movilidad sostenible o del reparto modal nos lo da esa cuota. El reparto modal actualmente pues, está desequilibrado, pues hay que tender en un escenario que fuera coherente con los objetivos de descarbonización que tenemos encima impuestos y que los tenemos más cerca de lo que parece y que cuesta mucho alcanzarlos, bueno, pues sería un reparto modal pues, de 25 coche, 25 transporte público, 50 modos activos. Bueno, pues estamos muy lejos de alcanzar. Todavía tenemos unos repartos modales desequilibrados. O sea, por ejemplo, ya que estamos en Valladolid, pues Valladolid tiene un buen reparto modal si nos fijamos como en todos los motivos de desplazamiento. O sea, en general, pues tiene, si hablaba antes 25, 25, 50, pues tiene 30, 10, 53. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en cómo se desplaza, cómo os desplazáis los vallisoletanos al trabajo, pues ese reparto modal ya es mayoritariamente en coche, 58, 10, 26, y entonces ya cada ciudad tiene que ver cómo equilibrar y cómo llegar a un buen reparto modal que esté equilibrado. Pues también ese sería un segundo reto que tenemos, que tiene cada ciudad tiene que hacerse ese cuestionamiento de cómo es ese reparto modal, cómo poder equilibrarlo. También esta mañana se ha hablado de
el reto de la descarbonización en el transporte, pues también lo tiene el transporte público. La movilidad, queramos o no, pues es el sector en las ciudades españolas que más gases de efecto invernadero están generando. Estamos hablando entre un 35 y un 60% frente a otros sectores como el residencial, el industrial o de servicios. Y realmente, si queremos reducir esas emisiones, que lo tenemos que hacer obligatoriamente, pues tenemos que utilizar modos más sostenibles y en el caso, por ejemplo, del transporte público se está haciendo un esfuerzo importante en la renovación de la flota, sobre todo los autobuses urbanos. Por autonomía lo tienen más fácil en modos eléctricos. Todavía los interurbanos mayoritariamente utilizan combustibles fósiles porque la autonomía, los trayectos son más largos y todavía la movilidad eléctrica pues no tiene un alcance más limitado. Y por último también otro reto. Desde el transporte público está la digitalización. Hemos estado hablando también mucho de la innovación. Se están dando avances muy importantes en considerar la movilidad también como un servicio, o sea, que el usuario ya pueda elegir y tenga información a tiempo real de cuál es el modo más rápido, cuánto voy a esperar a que llegue el autobús o estoy en casa y ya no hace falta estar en la parada esperando porque yo ya tengo toda esa información en una aplicación y también ver cómo puedo llegar de forma más rápida de un sitio a otro. Pues en todo eso se avanza mucho, en infraestructura, también en oferta, también para hacer una experiencia cada vez más positiva para el usuario, que realmente es lo que queremos todos. Bueno, yo para empezar... Perfecto. Javier. Sí. Lo primero, muchas gracias por la invitación a esta estupenda jornada. Bueno, yo creo que un reto fundamental, ya ha salido, creo que Ángeles lo ha mencionado al introducir esta última parte, es la gestión de las nuevas soluciones de movilidad que están ya en la ciudad, ¿no? Y efectivamente los patinetes es un buen ejemplo. De hecho, como decía Ramón antes, pues cada vez todo se transforma con una velocidad mayor, ¿no? Yo recuerdo cuando entré en Nomon hace 5 años, uno de mis primeros cometidos fue participar en un proyecto de investigación sobre análisis de datos de movilidad compartida. En Nomon somos una empresa dedicada al análisis de datos de movilidad y queríamos ver cómo adaptar nuestras tecnologías a la aparición de nuevos modos de movilidad compartida, ¿no? Esto fue en 2018, pues bueno, la memoria de ese proyecto de investigación que había sido redactado un año antes, en 2017, que obtuvo una valoración buenísima por la Comisión Europea, no mencionaba la palabra patinete compartido en ni una sola página del documento, ¿no? Cuando arrancamos el proyecto de investigación, un año y medio después, el tema que dominaba la conversación en movilidad compartida era patinete compartido. Esto es un buen ejemplo, ¿no?, de cómo de rápido van las cosas, que incluso quienes son expertos en cada materia en el ámbito del transporte es muy fácil quedar enseguida desactualizado. Por tanto, creo que eso es un reto fundamental. Creo que ahora lo vemos con el patinete, pero lo vamos a ver pronto con un servicios de movilidad que ya sí que además están muy vinculados con muchas de las empresas que estáis hoy aquí, que son todos los servicios que se van a permitir gracias al vehículo autónomo. Se ha mencionado esta mañana por parte de la persona de McKinsey, ¿no? El hecho de que los vehículos sean autónomos va a hacer que servicios que ahora son muy caros, como podemos pensar en los servicios de VTC, ¿no?, que son caros para que ahora sustenten la movilidad cotidiana, se van a reducir sus costes mucho, ¿no? Y van a confluir conceptos que ahora tenemos como muy separados, como puede ser taxi, car sharing y Uber, Cabify, van a confluir en un único servicio, si conseguimos que el vehículo autónomo sea una realidad. Que convertir esas nuevas opciones de movilidad en opciones que complementen al transporte público y que lo complemente para precisamente aportar la flexibilidad que ahora nos aporta el vehículo privado, es un reto que tienen las administraciones y que es muy, muy interesante sin duda, ¿no?
¿Qué es lo paradójico de este reto, de las nuevas formas de movilidad o de las nuevas soluciones de movilidad? Pues que a la vez son una oportunidad, ¿no? Primero, por esa componente de flexibilidad que mencionaba antes, ¿no? Que es un problema, sin duda, que contamos con las alternativas que tenemos ahora mismo sostenibles de movilidad, sobre todo el transporte público, porque efectivamente no aporta la flexibilidad que aporta el vehículo privado. Sin embargo, estas nuevas soluciones apoyadas, como digo, pues en tecnologías de vehículo eléctrico, vehículo autónomo, posiblemente ofrezcan un elemento de movilidad que sea complementario al transporte público. Allí donde no llega el transporte público va a estar esta opción que nos va a ayudar en esa descarbonización. Y otra oportunidad, que luego tendremos oportunidad de comentar más, es que son soluciones que al nacer ya digitales desde el primer momento recogen una cantidad ingente de datos. Ya lo hemos comentado hoy, ¿no? Son soluciones que desde el primer momento van a permitir saber muy bien para qué se está utilizando, qué tipo de usuarios lo están utilizando, etcétera. Si conseguimos maneras de analizar y procesar esos datos de manera debidamente anonimizada, por supuesto, y con un procesamiento eficiente, podremos facilitar que las administraciones den respuesta precisamente a ese reto, ¿no? De cómo implementar estas soluciones de manera que contribuyan a una movilidad más segura, más sostenible, más eficiente. Pero bueno, yo creo que después tendremos oportunidad para ahondar en esto. Perfecto. Vamos ahora con la parte de preguntas. Tenemos 14 minutos. Os pediría 2-3 minutos por respuesta, si puedes ser. En primer lugar, voy a empezar por Ángeles y quería preguntarle que cómo cree ella que se integra en este ecosistema que más o menos hemos dibujado en estos minutos, en este ecosistema de movilidad, el vehículo particular. Bueno, pues sin duda, no sé. ¿Perdón? Ah, es de Ramón, perdón, es Ramón. Sí. Ramón, Por perdón, Ramón. Nada, cosas del directo. Bueno, pues la realidad es que muchas veces nos planteamos esta pregunta y la estamos planteando probablemente o la planteamos en un sentido inverso al que realmente tenemos que pensar en el futuro, en la realidad. La cuestión no es plantearse o preguntarse cuál es el papel del vehículo particular en el ecosistema de movilidad sostenible que estamos configurando. El papel del vehículo particular va a ser, por entendernos, el mismo que el que es ahora. Quiero decir, las necesidades que cubre actualmente el vehículo particular son las mismas que va a tener que cubrir en un futuro. Si acaso, la reflexión que tendríamos que tener es si estamos ofreciendo, o el sistema actualmente ofrece soluciones alternativas de movilidad para cubrir necesidades que hoy día se están cubriendo con el vehículo particular, pero por falta de otro tipo de alternativas. Y es en ese proceso de reflexión en el que tenemos que plantear ese tipo de alternativas, esa intermodalidad y esa conexión entre distintos modos de transporte. Pero indudablemente, desde luego no me cabe ninguna duda, el futuro tiene un papel reservado para el vehículo particular, un vehículo particular con lógica de todo lo que hemos venido avanzando en esta jornada, mucho más conectado, mucho más sostenible, descarbonizado y que además, en algunos casos también, que pueda ser autónomo, pero ese vehículo estará ahí y, por tanto, pues será necesario seguir teniendo una capacidad de innovación y de producción para poder disponerlo y poder mantenerlo. Y, bueno, pues como decía en un principio, esta jornada es buena prueba de que ese futuro está ahí y aprovecho, dado que no lo he hecho en la primera intervención, para agradecer a la organización ya no solamente el hecho de invitarme, sino también pues esta iniciativa que esperamos que sea la primera de muchas. Gracias, Ramón. Cristina, mencionaba Ramón la intermovilidad. ¿Cuál crees tú que debe ser el papel y cómo debe ser la integración y la convivencia entre los distintos métodos de movilidad? Bueno, yo creo que hoy en día la escala de las ciudades, el tamaño de las ciudades implica esa coordinación, esa intermodalidad entre modos, nunca mejor dicho, y entonces lo que hay que garantizar es no todos los ciudadanos conducen, entonces tiene que estar, y hablando del derecho social de la movilidad, pues todos los ciudadanos tienen derecho a moverse. Si no lo pueden hacer en coche, pues lo tienen que hacer en otros modos. Y por eso el transporte público tiene que ser el eje vertebrador de la movilidad en las ciudades, que garantiza esa movilidad a todos, y lo que sí tiene que ser competitivo, o sea, tiene que esa intermodalidad de conexión entre modos, porque el tamaño de las ciudades ya
normalmente hace que te muevas en varias etapas y en distintos modos, tiene que garantizarse y hacerlo lo más rápido posible, que no haya tiempos perdidos o de espera y que haya esa conectividad lo mejor posible. Eso por un lado, y también es importante que cada vez se facilite más la experiencia del usuario. Pues, en el caso del transporte público, para esa intermodalidad, también desde el punto de vista funcional de la tarjeta de transporte, la integración tarifaria, la integración entre modos, que está siendo una realidad, y todos los operadores y los consorcios y las autoridades de transporte público pues están trabajando en esa innovación, en esa mejora, en la integración tanto tarifaria como entre modos. Javier, hablabas con anterioridad de los datos de cara a que las administraciones puedan utilizarlos a efectos de planificar y de gestionar mejor esa movilidad. No sé si puedes desarrollar un poco más la idea. Sí, sin duda. Esto es muy importante porque, como decía, las administraciones van a afrontar muchos retos a la hora de cómo hacer que esta transformación sea buena para toda la ciudadanía, ¿no? Ahí me gustaría dar como 3 claves al respecto de este asunto, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos que considerar todas las fuentes de datos que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Nunca, a día de hoy por lo menos, una única fuente de datos nos va a resolver todas las necesidades que tenemos de conocimiento de cómo se mueve la población. Nosotros en Nomon venimos trabajando ya unos años en la explotación de nuevas fuentes de datos geolocalizadas, pues como puede ser los datos anonimizados que dejan nuestros teléfonos móviles en las redes de telefonía móvil, los datos que dejamos cada vez que hacemos una validación con nuestras tarjetas de transporte público, y pues precisamente venimos ayudando tanto a operadores de transporte como al sector público a fusionar todos estos datos para poder obtener mejor información de movilidad de la ciudadanía, ¿no? La fusión de datos es algo clave, pero sin duda también hay otros aspectos que también hay que tener en cuenta, ¿no? Uno es el que las personas que trabajen con datos, aparte de tener esa ambición de que pues, los algoritmos que empleemos nos sepan describir, predecir y dar recomendaciones de cómo tenemos que gestionar el transporte, sean explicables. Es decir, es muy importante que seamos capaces de entender qué están manejando esos algoritmos, ¿no? Qué variables estamos introduciendo en nuestros algoritmos para también poder interpretar correctamente la salida que nos dan y las recomendaciones de gestión del transporte que nos pueden dar, ¿no? Por ejemplo, pues, ejemplos en los que trabajamos en Nomon es analizar los series de datos históricos de un servicio de movilidad compartida, como puede ser aquí en Valladolid el reciente abierto de bicicleta compartida, o ya hemos trabajado con Bicimás, por ejemplo, en ocasiones anteriores, analizar los históricos de esos datos para construir modelos que nos permiten anticipar la demanda, es decir, cuándo se va a necesitar una bicicleta compartida, en qué base del ámbito se va a necesitar, para de esa manera que el operador sepa dónde tiene que recolocar las bicicletas, ¿no? Pero es muy importante que esos modelos no solo sean precisos, sino que sean explicables, para saber, por ejemplo, si, oye, ese modelo está teniendo en cuenta la meteorología de manera adecuada, sí, no, etcétera. Y para eso es importante, por supuesto, que las administraciones también puedan tener facilidad de acceso al talento para que sus equipos tengan capacidad de estar al día de estas tecnologías, ¿no? Esos dos aspectos son, sin duda, clave. Yo creo que tanto el tema de la fusión de datos como el tema de que sean algoritmos explicables es importante, pero no hay que perder de vista que toda esta información que nos ofrecen los algoritmos debe ser transmitida de forma fácil para los usuarios. Tienen que venir acompañados de herramientas de visualización, de herramientas interactivas, de herramientas que permitan comunicar los resultados de todos estos análisis de datos al técnico de la administración, al ciudadano que participa, por ejemplo, en un proceso de participación pública, que reciba la información de manera que la pueda entender, etcétera. Y yo creo que en esas 3 líneas de trabajo, pues los avances que estamos haciendo desde el sector de la analítica de datos de movilidad, sin duda espero que sirvan para acompañar de toda esta transformación. Muy bien, muchísimas gracias. Ángeles, ahora sí.
¿Qué aporta la Ley de Movilidad Sostenible a la movilidad urbana? Pues muchas gracias, y también quería aclarar que no he contestado antes al vehículo particular porque sabía que era el campo de experiencia de Ramón, pero no quiero dejar de mencionar que de suscribir lo que él ha dicho, ¿no? Que el vehículo particular tiene y tendrá y seguirá teniendo un papel fundamental en todo el sistema de movilidad, porque habrá por trayectos, por necesidades, por situaciones o por cualquier situaciones en las que sea absolutamente imprescindible el contar con este vehículo particular. Otra cosa es que nos dotemos entre todos de ese sistema de movilidad completo que dé respuesta a las necesidades de movilidad de todos de la manera más eficiente y más óptima. Pero sin duda, y no lo he contestado antes, pero que lo podía haber intervenido también, suscribir esa necesidad, ese presente y ese futuro del vehículo particular como uno de los ejes de las patas, digámoslo así, del sistema de movilidad en su conjunto. Yendo ya a la pregunta concreta sobre la Ley de Movilidad Sostenible, es una ley un proyecto de ley ahora mismo que hemos trabajado en el Ministerio en los últimos años y ya está, se aprobó por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre, ya está en las Cortes y ahora mismo está en su tramitación en el Congreso. Esta ley, como comenté en la primera intervención, es una ley estatal. Y somos conscientes, si hablamos de movilidad urbana, que el principal actor, como decía, son los municipios, son los ayuntamientos, son ellos los que tienen que definir su modelo de ciudad, su modelo de movilidad en cada ciudad, que no es lo mismo una gran ciudad que un pequeño municipio, y tienen que tener todo un paraguas de herramientas para adaptarse y para diseñar esa realidad. Dicho esto, sí que hemos querido construir con esta ley estatal pues ese marco, ese paraguas que les dé herramientas a cada ciudad para solventar o para proporcionar este sistema de movilidad para todos y todas las ciudadanas. Entonces, ¿qué novedades concretas o qué aportaciones realizamos cuando hablamos de movilidad en ciudades? Pues lo primero que hace este proyecto de ley es incluir un nuevo capítulo sobre la contribución estatal a la financiación del transporte urbano, de manera que se reordena el esquema actual, proporcionando un sistema de financiación con fondos estatales a los municipios de más de 50.000 habitantes para el sostenimiento de sus transportes, de su sistema de transporte colectivo más ordenado, más predecible en el tiempo y más homogéneo para todas las ciudades que el que existe actualmente. Otra novedad que introduce este proyecto de ley es el exigir planes de movilidad urbana sostenible para municipios a partir de 20.000 habitantes. ¿Qué es esto? Un plan de movilidad urbana sostenible es un documento estratégico donde el municipio explica pues, cuál quiere ser ese modelo de movilidad en su ciudad con carácter estratégico, de medio a largo plazo. Queremos que ahora mismo ese documento es obligatorio en municipios de 50.000 habitantes, queremos hacerlo obligatorio en un modelo simplificado y sencillo para municipios a partir de 20.000, porque hemos visto con la llegada de estos fondos de recuperación que ciudades de ese tamaño, más mediano, entre 20.000 y 50.000, tenían mucho interés por desarrollar proyectos de movilidad sostenible, pero les faltaba o no siempre estaban dotados de una estrategia que les permitiera tener identificados proyectos interesantes y que si hay oportunidades de financiación en el futuro, pues esos proyectos tengan un eje estratégico que los coordine en el tiempo. Es decir, que no un año hago un tramo de carril bici por aquí, mañana un parking disuasorio por allá, sino que cada municipio se dote de esa estrategia. Pero no solo hablamos de administraciones, el proyecto de ley también introduce obligación, por ejemplo, para empresas con centros de trabajo de más de 500 empleados de dotarse de un plan de movilidad sostenible al trabajo. Es decir, cada empresa de gran tamaño va a tener que negociar con sus trabajadores pues, medidas con toda la libertad para impulsar esa movilidad sostenible en los trayectos de ida y vuelta al centro de trabajo, que pueden incluir todo tipo de medidas, desde instalación de puntos de recarga eléctrica, facilidades para el aparcamiento de bicicletas, financiación de la tarjeta de transporte urbano, etcétera. Pero cada empresa va a tener que dotarse de ese plan que lo podrán elaborar con total libertad. Otro tema que regula la ley es mejorar la sensibilización y la formación en movilidad sostenible desde los primeros niveles educativos, para que la ciudadanía pues, sea consciente de los retos a los que nos enfrentamos, de los nuevos modelos energéticos y al final los patrones de movilidad no son sino la suma de las decisiones individuales, esas decisiones individuales de cómo nos movemos en el día a día o cómo pedimos nuestras mercancías cuando hacemos envíos a casa, pues que sean decisiones formadas e informadas. Y luego otra novedad que introduce la ley y enlazo con el último tema de datos es la creación de un espacio compartido de datos de todas las administraciones, Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos donde podamos volcar nuestros datos de movilidad y que nos permitan hacer análisis conjuntos para optimizar la toma de decisiones, tanto de planificación de nuevas infraestructuras como de gestión de servicios de transporte, como de emergencias, etcétera. Este gran espacio de datos se irá construyendo de manera paulatina, será en la medida de lo posible puesto a disposición de operadores de transportes, gestores de
infraestructura y el resto de la sociedad. Y bueno, es un proyecto de largo plazo, pero que la ley lo instaura. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos quedan 47 segundos. Somos gente seria, los ingenieros, por supuesto, los periodistas a veces también. Yo nada, les voy a compartir 4 titulares de resumen muy breves de la mesa, porque creo que han sido concisos y directos. En este ratillo rápido nos han acompañado Ángeles Marín, que acaba de tomar la palabra ahora, es la directora de la Oficina de Estrategia y Movilidad de la Secretaría General de Transportes y Movilidad del Ministerio. Y bueno, nos ha dejado un titular que vendría a resumir lo que ha sido su intervención. Ha dicho que la movilidad se ha convertido en algo tan relevante porque afecta a temas como el clima, la salud y la energía. Son temas sociales, son temas claves, son asuntos relevantes que están en el centro del interés del día a día de las personas. También nos ha acompañado Ramón Mateo, es director de Análisis e Impacto Regulatorio de B-Bartlett. Ha dicho, las ciudades se transforman porque la ciudad se transforma, y ha dejado una pregunta en el aire que a mí me ha tenido un rato carburando y que me parece muy interesante, y es ¿cómo será la movilidad de las ciudades dentro de 20 años cuando en España el 40% de la población tenga más de 65 años? También nos ha acompañado en este ratito Cristina López García, que es directora técnica del Observatorio de Movilidad Metropolitana. Ha dicho que en lo referente al transporte público los retos son principalmente 4. El primero, regresar a las cifras de uso prepandemia. Ha hecho, lógicamente, un alegato de la seguridad del transporte público. Equilibrar el reparto modal, abordar la reducción de las emisiones y afrontar la digitalización del servicio. Y finalmente, ya lo he dicho, hoy jugaba en casa, nos ha acompañado Javier Burrieza Galán, que es ingeniero superior de desarrollo de negocio en Nomon, Soluciones y Tecnología, y ha dicho que las nuevas formas de movilidad son más flexibles, que además han nacido ya en un escenario de digitalización, con lo cual recogen y aportan una cantidad ingente de datos que deben ser utilizados correctamente por las administraciones para planificar y gestionar mejor la movilidad. Muchísimas gracias a los 4. Un aplauso para ellos, por favor. A continuación, vamos ya con la clausura del Congreso a cargo de Ana Núñez Nava, que es la directora de Facil. Yo quería simplemente darle la enhorabuena a la organización. Yo creo que ha sido algo recurrente en todas las intervenciones que ha habido, dar la enhorabuena a todo el equipo de Facil, en primer lugar por el programa que han logrado confeccionar, en segundo lugar por su capacidad de convocatoria. No es habitual reunir a tanta gente, yo creo que todos somos conscientes, y yo creo que a esta hora también por el resultado del Congreso, que creo que ha sido todo un éxito, y les pediría también un aplauso para el equipo de Facil.